Aproximadamente lo que hemos obtenido 20 metros de sal. Y después hay 10 metros de un barro que es como que hace de impermeable que el agua salada no penetre hacia abajo. A los 60 metros tenemos agua dulce. Bajo de la salina hay un río subterráneo de agua dulce. Y más abajo, el litio. El famoso litio que hoy todo el mundo lo está buscando. El furor de las empresas multinacionales que buscan el litio y llevarse el litio. Eso es lo que está más abajo. Para el futuro. Hay muchísima atención respecto al litio, a este recurso que ya lo han tachado como el oro blanco. Show hands who doesn't think about lithium. First country to have million electric vehicles on. ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va moviendo aquí en América Latina? Our inevitable transition from fossil fuels to renewable. No practical sense of actions that revolution. Que la presidenta de Argentina inauguró el yacimiento de litio. Un emprendimiento muy, pero muy importante. El 80% de los salares más rentables están en el triángulo del litio. Argentina junto con Chile y Bolivia conforman el triángulo del litio. Mirá, acá creo que hay un mapa, esperá, No metalíferos. Catamarca tenemos Salar del Hombre Muerto, mira, Borato. O sea que no dice el año, esto debe ser del 74. Mira, un presente negativo, ya estaban quejándose. Y un promisorio futuro. Siempre la misma estamos. Desde que yo tengo memoria estamos en un presente negativo y en un promisorio futuro. Este es el del Banco Mundial, este es el Código Minera de 1951. Dice claramente que había atribuido a la nación la propiedad inalienable e imprescriptible de los minerales. ¿Por qué surge cuando surge el litio como recurso estratégico? El litio surge como material crítico a comienzos del año 20, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del Plan Manhattan, del proyecto Manhattan en Estados Unidos. Fue el primer gran proyecto tecnológico estatal donde la ciencia pasa a ser industrial. Tenía el objetivo de desarrollar la bomba atómica. Y el factor litio ahí fue decisivo. Y después empezó a ser utilizado para la acumulación electroquímica, para el desarrollo de baterías. Después de la Primera Guerra Mundial, casi toda la periferia empezó a ver qué pasaba con sus recursos naturales y a tomar algunas medidas más de soberanía sobre sus recursos naturales. En Argentina lo que sucedió fue lo siguiente. En ese contexto desarrollan los yacimientos de litio pequeños de roca. Originalmente las fuentes de litio eran a través de roca, o sea, de minería convencional. Y después Catalano, que es el que advierte que bajo los salares de la Puna, que fluye salmuera, de agua salada que fluye debajo de los salares, es rica en algunos recursos. Él descubre boro, berilio, litio y publica este libro en el año 64. Entonces teníamos pequeña minería de litio en manos de ¿quién? Del Estado argentino. Fabricaciones militares, Comisión Nacional de Energía Atómica, las universidades, la Universidad de Salta también participaba mucho con desarrollo local de esas exploraciones. Catalano también ya había dictado que el Salar del Hombre Muerto, que era el más importante. Entonces, Fabricaciones Militares, empresa pública, se lo anota a su nombre. Es propietaria concretamente de ese Salar del Hombre Muerto.
La prehistoria del proyecto que hoy está en explotación es esta, de fabricaciones militares, desarrollándolo, interesado en el desarrollo local. Todas las transiciones energéticas en la historia, podríamos decir, tienen de fondo un desafío de la geopolítica. El salto del carbón al petróleo fue el ingreso de Estados Unidos como gran dominio a nivel planetario, aprovechando sus propios yacimientos. Y ahora lo que estamos viviendo es la transición hacia otras fuentes de energía. Estados Unidos, que desde el año 73 ya encamina su política de transición energética, sea por fusión nuclear o por energías renovables, ya desde entonces en los planes de servicio geológico piensa en el litio como un recurso crítico para eso. Y en el año 2008 empieza a haber movimientos a nivel internacional y regional. Empieza a gestarse a nivel de organismos internacionales la necesidad de avanzar hacia la transición energética, porque ya estaba instalado la problemática del cambio climático. Lo que pasa ahí es que empieza a desarrollarse la carrera por la electromovilidad. Fíjense, entre el 2008 emerge la cuestión del litio, empiezan grandes geólogos a nivel de alcance mundial a decir, a llamar a esta región el Triángulo del Litio, es de ahí, del 2008, y del desafío que tiene América Latina para proveer de litio al mundo. Hay un proceso de exploración de litio en nuestra puna jujeña por dos empresas que venían encaradas desde hace muchos años. Nos va a permitir iniciar muy prontamente la etapa de explotación. Litio en nuestra puna jujeña, con la participación del Estado de una sociedad que se denomina GENSE, en el caso de la provincia de Jujuy, en beneficio no solamente de Jujuy, sino de todo el país, porque la Argentina va a duplicar la posibilidad de exportar litio al mundo. Nosotros creemos que en el litio hay un gran factor de desarrollo para Jujuy, pero no en las actuales condiciones. Es muy poco lo que recibe la provincia por sus recursos naturales y antes de todo eso el control ambiental. El agua potable que reciben, las mineras la tienen que devolver potable. Hace 12 años aproximadamente encarado la representación legal de las comunidades de Salinas Grandes. Había aparecido una empresa internacional a comprar los pedimentos mineros de la cooperativa minera Salinas Grandes. Es una cooperativa que explota la sal. Ahí es cuando ellos se alertan y dicen, bueno, vamos a empezar a conocer qué opinan las comunidades que están cercanas, y empiezan las reuniones. Decidieron formar un grupo de las comunidades que habitan la cuenca. Bueno, mi nombre es Verónica Chávez, soy de la comunidad de Santuario Tres Pozos. Ahora estoy como presidenta de la comunidad y trabajo aquí en la cooperativa minera Salinas Grandes, y mi rol es la cocinera, de cocinar todos los días. Y bueno, la sal venían laburando nuestros ancestrales ya años, pero más formal, como vinieron los gobiernos, nosotros hemos formado una cooperativa, 30 socios ahora, 31 somos. Y entonces están formados por dos comunidades, Santuario Tres Pozos y Pozos Colorado. Cuando ha llegado en el 2008-2009, yo vi a las empresas y las empresas estaban parando en mi casa. Yo he estado a donde yo pude sacarle todas las informaciones, y entonces generé estas reuniones a donde formamos la cuenca de Salinas Grandes. Fue un esfuerzo enorme económico, además, para poder juntarse. No hay comunicación, no hay caminos, por supuesto, en transporte, camionetas, en nafta. Había comunidades de Jujuy y de Salta, porque el salar abarca estas dos provincias.
Nosotros no es que nos enteramos por los medios de comunicación, diario, radio, prensa. Había llegado ya las empresas a la zona para poder hacer exploración y bueno, ahí tuvimos, más que juntarnos, era ponernos de acuerdo. Las comunidades ya venían armadas desde el 92, después de la reforma de la Constitución. En el 2006 se hizo el segundo Malón de la Paz por el tema de títulos de tierra. Se hizo un corte de ruta de 2 días pidiéndole al Estado provincial que entregue los títulos de las tierras. En el 2010 las comunidades tenían personería jurídica solicitada pero no entregada. La doctora Chalave dice, para hacer la demanda necesitamos que tengan la documentación actualizada. Entendimos que el problema era de no tener la documentación y si no teníamos no podíamos detenerle a la empresa. Si nosotros presentábamos en la provincia, sabíamos que perdíamos. Entonces había que presentar a la nación porque era interprovincial. Y eso nos dio un gran avance para llegar a la Corte. Y cuando presentamos la Corte, el fiscal de Estado, provincia, dice de que en la Puna, en las Salinas Grandes, no vive nadie. Y nosotros en ese momento teníamos un relevamiento de 7.000 habitantes en la cuenca. Hoy es el día de la patrona Nuestra Señora de la Nieve. Hoy es la procesión, después viene un homenaje a Santa Anita que se hace toda la presentación de ropas chiquitas, muchos instrumentos chiquitos, en beneficio para la banda Sicuri. De nuestra patrona, todas nuestras familias y las bandas de Sicuri, a quien les pido un fuerte aplauso para ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Soy Janina Flores, soy de acá de Moreno. Me dedico a la artesanía. Somos un grupo de artesanos que llamamos Las Manos Unidas, que estamos con la Red Puna, estamos trabajando, digamos, que tenemos un local en Punamarca. Nosotros de acá somos 15 y trabajamos con el tema de los tintes naturales, o sea, los que son de aquí de la zona. Por ejemplo, la cáscara de cebolla lo utilizamos y sale un color amarillo. Este es un suéter de llama.
está tintado con hierba mate. Y acá tenés esta mañanita, que aquí tiene variedad de colores. Tenés la cebolla, que es de amarillo, que es la cáscara de la cebolla. Tenés el gris, que es el natural. Tenés el morado, que es cochinilla, que la cochinilla te sale diferentes colores. Entonces, dependiendo de qué mordiente le agregué. Si le echa un limón, le echa un alumbro, si le teñí sola, le salen diferentes colores. Tenés el naranja, que es la chigüete. El naranja. Es que acá no hay, digamos, fuente laboral si vos te dedicas a una artesanía o sí tienen que mirar a la ciudad o irse a otra parte. O sea, pero cuando van a la ciudad también van a trabajar a casas de familia. Compañeros míos que yo tengo 5º año que salimos de la escuela secundaria, debe ser 2 o 3 son recibidos, digamos, puede que sean enfermera o salir a Buenos Aires a la gendarmería. Si no trabajan en la ciudad a limpiar las casas de la otra persona, digamos. Porque si hay changa, digamos, pero si vos te dedicas al artesanía o si no te va a los rastros. Pero es en temporada, o sea, no es para todo el año tampoco. En cambio, la artesanía yo la tengo para todo el año. Nosotros estamos en la parte alta, pero todo el agua de aquí va a la salina. O sea, todo el agua de esta zona. Entonces, al que ellos saquen litio de la salina, nos perjudican a nosotros porque nosotros se va a secar el pasto, se va a secar todo y la hacienda no vamos a tener para acá. ¿Qué vamos a dar a la hacienda para comer? Allá arriba se ve un poquito el tanque. Ahí sube el agua y baja ahí. Y ahí tengo la llave y acá riego por esta manguera. Ahí está un poquitito cayendo el agua. Ahí está el agüita, está congelada la manguera, no tiene fuerza. Ya más tarde va. El agua es el primer elemento de vida acá en la Puna. Es una de las primeras luchas que tenemos con las empresas mineras, en las que están por explotar litio en la zona. Nosotros tenemos un pozo que está allá al fondo. Tiene 15 metros y en el 2000 tenía 1 metro de agua, 1,50 m de agua. Y el año pasado, en agosto, lo medimos, tenía 50 y bajó 1 metro del nivel de la napa de agua. Y el agua acá para nosotros lo traemos de Moreno, son 6 kilómetros y viene por una manguera. Venimos desde FARN investigando el tema del litio hace casi 10 años. Tratamos de ver cómo sería una aproximación a un balance hídrico. En colaboración con hidrogeólogos y técnicos se logró armar un modelo matemático sobre el agua que ingresa y el agua que sale de los salarios. Hay un riesgo que se puede generar en el salar porque va a salir más agua de la que entra. También otro de los impactos tiene que ver con la posibilidad que se salinicen las fuentes de agua dulce, que son las que dependen las comunidades para su vida diaria y para la reproducción de su modo de vida. Las comunidades son las que enseñan sobre cómo preservar el ambiente. Ellos tienen una lógica de respeto, es decir, ellos no van a explotar hasta que no quede nada en el salar. La salina es principal actividad económica. También trabajamos con turismo en las épocas que hay muchas demandas. Pero esto es lo más importante para nosotros. Para nosotros el salar mismo es un árbol. Respira, tiene movimiento y es la parte de nuestra vida. O sea, todos van a decir, mucha gente dice, no, pero ¿cómo va a respirar un salar si es una minería? Pero es una minería más controlable, la creación de sal. Porque nosotros la vamos sacando, no le sacamos a grande escala, sino que vamos sacando de a poco. Acuerdo para poder sobrevivir.
no la matamos al árbol de todo, sino que la dejamos que vaya creciendo de a poco. ¿Por qué? Porque queremos que el día de mañana nuestros hijos también lo disfruten de lo que tenemos hoy nosotros. Lo que nosotros hoy estamos disfrutando, que ellos también el día de mañana lo disfruten. Quizás algunos trabajando, otros no, pero que lo vean. Quizás otras personas ascriben a esto, ¿no? De que si es un modelo arcaico, que si es un modelo de pobreza, que si es un modelo... Bueno, podés ahí tener muchísimas miradas. A mí, la verdad, al revés. Yo he incorporado conocimientos, te diría. Yo sé bastante de derecho ambiental porque lo estudio, pero he incorporado otros conocimientos, que son estos, ¿no? Los que ellos te enseñan de cómo preservan un recurso. 10 horas por día se trabaja para extraer sal. Desde las 5 o 6 de la mañana y salimos 11, 11 y media. Volvemos a trabajar eso de las 3 y media, 4. Salimos a las 8 de la noche. Y bueno, cuando entras vos a la mañana, debe estar haciendo los 6, 7 grados. Y cuando salís a las 12 debe estar alrededor de los... A las 11, digamos, debe estar alrededor de los 20 y pico de grados. Y acá en la salina no puedes aguantar el calor que hace porque te duele la espalda con los rayos del sol. Ahora se siente más que antes. Antes no era tanto, o sea, trabajabas tranquilo hasta las 1. Pero ahora vos ves que todo el calentamiento global nos está pegando de lleno a nosotros porque se siente el calor. Tengo hijos, tengo 3, una nena y 2 varones. A ellos les enseño lo duro que es trabajar en salinas. No me gustaría que ellos trabajen en salinas, me gustaría que tengan otro oficio, otra forma laboral, porque esto es muy sacrificado y yo creo que para mis hijos no me gustaría verlos acá en la salina. Me gustaría que ellos sepan todo el proceso como la extracción de sal, pero no que lo hagan. Eso de mi parte. Todo depende de ellos el día de mañana. En Olaroz, muchas de las personas de las comunidades ya estaban empleados en otras minas, como las minas de Borato que después cerraron. La minería, digamos, cambió bastante, ¿no? Lo que era minería antes y es minería ahora son cosas muy distintas, digamos, ¿no? Antes, por ejemplo, en Salares era el tema de bórax. A los 9 años fui a la boratera con mi padre, porque mi padre era boratero, digamos, se sacaba bórax a mano. Era salir, digamos, a las 12 de la noche y llegar 6 de la mañana ya para poder trabajar. A bicicleta, todo bicicleta, digamos, a las 6 de la mañana llegamos allá. Digamos, yo criado acá, pero igual es la madrugada es muy frío, nosotros con media de llama, guantes de llama y un chulo que es nosotros de llama. Yo no exactamente laburando, ayudando a mi papá, ha visto, digamos, tanto como haciendo la comida, también, digamos, allá
ayudando un poco con la pala y pico, bueno, eso era la vida. La minería de ahora es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo hice minería también a partir del 2001, hice minería, exploración de minerales para una empresa de Canadá 7 años. Nos daban ropa, porque antes no nos daban ropa. Nos daban comida, que antes no nos daban comida. Antes la comida nos teníamos que hacer nosotros, ir a buscar leña, entonces nos daban la mercadería y nosotros nos cocinamos y así era antes. Y después no, digamos, después de la minería, digamos, nos daban la comida, digamos, había un cocinero y también habían médicos, pero antes no había médicos, ¿me entiendes? No había nada. Muchas veces ciudadanos desconocen sus derechos. No se puede comparar la puna con la ciudad de San Salvador de Jujuy, un lugar tan lejos y tan falto de necesidades. No llegaba internet, que no llegaba el tema de las señales telefónicas. Por eso es que el Estado tiene que asumir ese rol garante. Las comunidades, a través de la exigencia de derechos, fueron realmente contribuyendo en lo que es una lucha social indígena en el reconocimiento. Entonces, esta lucha hizo un hito histórico a nivel no solamente jurídico, sino también en los hechos, que en 1994 se produjo la reforma de la Constitución Nacional, la incorporación fundamental de un artículo, que es el artículo 75, inciso 17. Se habla de una educación bilingüe e intercultural, se habla justamente del derecho al desarrollo, del derecho a sus tierras, territorios. ¿Por qué? Porque cuando usted se imagina América, antes inclusive de la colonia, las comunidades estaban instaladas con un sistema de propiedad indígena, y era de las comunidades indígenas. Lo que hace la Constitución Nacional Argentina es reconocer la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas, con lo cual reconoce esa posesión y propiedad indígena desde antes inclusive de la creación del Estado Nacional Argentino. Somos atacameños nosotros, porque nuestra región, digamos, atacameño está, digamos, todo lo que es desde Salinas Grandes para aquí hasta San Pedro de Atacama, digamos, que es ya Chile, y un poquito lo que abarca Bolivia. Nosotros hace 4 años atrás cumplimos, digamos, 500 años. Y como argentinos, sí, nos sentimos argentinos, nos sentimos, digamos, el último rincón de la patria que estamos amparando, que estamos cuidando, y bueno, no. Por ahí muchas veces los gobiernos tampoco no entienden eso, ¿entendés? Es fácil venir acá y armar una historia, pero el tema es estar acá, vivir acá es otra cosa. También hay un tema significativo que tiene que ver con que las comunidades de Olaroz, Caucharí tienen, en la mayoría de los casos, creo que 7 de 10 tienen los títulos de las tierras. Y este proceso de titulación se dio de la mano de la llegada de las empresas mineras. Entonces se genera una dinámica distinta, las comunidades son respetadas, son consultadas, son interlocutores en estos procesos. Ven, hijo, crucemos. Estamos en Huáncar, del departamento Susques. Estamos a 25 kilómetros aproximadamente de Susques. Y aquí a San Salvador de Jujuy tenemos 225 kilómetros. Ahora estamos yendo a juntar las llamas, porque están desunidas un poco, porque hubo festejos de la Pachamama, de las elecciones y todo, así que bueno, ahora nos vamos a buscar las llamas. Hice la secundaria en San Salvador, tuve estudiar también para maestro, y mi primer trabajo fue aquí en la escuelita de Huáncar. Era la única escuela alternativa que teníamos, era en Susques o bien en la ciudad de San Salvador. Y empecé a gestionar. En Jujuy como que no me creían las autoridades, me decían, no, que es mentira, que hay tantos chicos. Y venían, porque yo los juntaba así una vez al mes para reunir a todos los chicos, más alrededor de 60, 70 personas. Y entonces vinieron las autoridades, dijeron, no, si esto vale, tenemos que hacer algo para tener una escuela secundaria formal. Entonces, bueno, ahí ya logramos nosotros poco a poco empezar a gestionar. Y bueno, llevó su tiempo, bueno, mi hijo empezó ya, él fue una de las primeras promociones dentro de la escuela secundaria de aquí de Huáncar. Esta casita que nos regaló el gobierno anterior de Cristina Fernández, digamos,
a 40 productores. Por lo menos se han acordado de nosotros una besita. Ahora nada. Yo soy de aquí, porque el campo es lo mío. Y me encanta esto de las llamas, de ir a pastorear, de estar sembrando. Y antes no había mucho trabajo, había un poco en minería, pero era muy poco. Todo era la vida así, más sacrificada. Teníamos que, la papa comíamos cuando cosechábamos, el fideo, cuando se pueda, que no había mucho que comer, digamos. Que no puede ser que nosotros con tanto sufrimiento, con tanta, ¿cómo lo puedo explicar? Dimos nuestra vida aquí en nuestro campo y ahora para que vengan otros, los lleven y nos dejen sin nada. Yo estaría de acuerdo de que sea una minera con pulmón propio, con carretilla, con pala, con pico y con 1000 hombres y no una máquina. Por ejemplo, ¿por qué me molesta el litio a mí? Porque nos deja sin agua. Y nosotros sin agua no vivimos. No viven las plantas, no viven los animales, no vive nadie. Una minería de litio con otro tipo de extracción o controlada, muy controlada. Dejemos que el agua recupere, que se ponga a nivel, que no perdamos la agua nosotros. Bueno, estaría. También tenemos que pensar en los demás que necesitan trabajo. Pero así como están estos, no, pagan una miseria y se llevan todo. Están llegando las llamas al agua, visto que antes todo esto corría el agua antes. Ahora tenemos que traer con manguera para poder tomar las llamas, porque ya los niveles de agua ya bajaron ya. Hace 4 años todavía corría el agua bastante por allá, hasta allá abajo. Y bueno, ahora ya no corre, pues ya todo está penetrando para adentro y por eso con manguerita damos a tomar agua a las llamas en sus pocitos. Me encanta el campo, adoro el campo y o sea, esto es con lo que nos criaron nuestros padres. Y más lo tomo ahora como un valor tan especial que mis viejos me heredaron. Ellos en San Salvador están a cargo de mis hermanos porque mi papá es diabético y mi mamá es hipertensa y diabética, entonces necesita estar todo el tiempo con los médicos. La mayor parte por las enfermedades y otra que todas las familias, bueno, tuvimos que emigrar porque queríamos estudiar, porque tener otras posibilidades en la vida, entonces teníamos que emigrar a la ciudad. Y bueno, después ahora en estos últimos años que muchos están volviendo esto por las empresas mineras, que nos está abriendo la puerta terriblemente y la oportunidad que debemos aprovechar también. Pero eso es una cosa del momento, Dios quiere que esto sea por muchos años, pero no tenemos que abandonar el tema del campo porque esto es lo que nos da vida. Las grandotas son 50 más o menos y después tenemos alrededor de 28, 30, no tenemos así una cantidad, o sea, sacamos así lo básico para poder vivir, pero la intención es vivir de los animales, o sea, tener más en cantidad, mejor en calidad, porque tenemos las empresas mineras, tenemos el parque solar que viene, pero muchísima gente que puede consumir lo que nosotros producimos. Así que eso nos falta un poco ahora despertarnos. Nancy, ella sabe vacunar, así que ahora me va a enseñar ella a mí. Aguja, de la otra pierna, ahora por esta pierna ya después nada. ¿Tu papita no? Sí, no, aquí no. A ver, ahí, ahí entre medio duro y entre medio después ahí buscar la lanita ahí. Voy para acá, pero... Sí, pero ¿Qué voy a hacer? Descubrir la lanita y ya lo hace. Right. Ahí sí está. No, más aquí abajo, ahí. Ahí me suelto el dedo. Ahí ve. Y no, a ver, paquete. saca la mano. No. A ver. Listo, ¿no? Listo.
¿Suelto? Sí. Sí, suéltale. Ahora sí. Bueno. Primero vamos a agradecer a Dios, a la Virgen Santísima, a la Madre Tierra, a la Pachamama, que es en este mes de agosto, a la Virgen de Copacabana, a Dios por habernos permitido llegar aquí, estar con la familia, con los amigos, con mi primo y mi sobrino que estudian esta hacienda. Que Dios les bendiga, les acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy estas hojas de coca. Yo sabes muy bien que nos querés, que nos amás. Y nosotros, polvo eres y al polvo volverás. Nuestra Virgen. Gracias, Padre, por tener todo esto. Chiquitita. Sí. Sí. Por allá está, ¿no? Sí. ¿Qué va a tener que acá? Esta muestra de amor, de pasión a nuestra Madre Tierra, y que en esta casa nunca nos pase nada, que siempre tengamos suficiente tanto para comer, para alimentarnos, también por el agua, para que este año también llueva, nos acompañe para que nuestros animalitos sigan viviendo. Pedimos por el trabajo, los estudios, de todo, de cada uno de nosotros, para que siempre nos acompañe y nos bendiga en todo. Primero la coca, ¿no? Sí. Coca y alcohol. Después la comida, después la bebida. ¿Qué va a calentar con? Tío, ha hecho el alcohol después. Ahí, sí. No, es muy fuerte la gaseosa y chao. La chacha, la chacha. Si uno advierte que una comunidad indígena es un sujeto especial, va a advertir que hay particularidades de cultura, particularidades de idioma, que hacen que la comunidad casualmente sea un sujeto colectivo etnológicamente distinto a lo que son los ámbitos de ciudad. Va a encontrar que es una forma de vida distinta, con un proceso económico distinto. Entonces, la afectación que puede hacer en su territorio puede traducir en un quiebre de la economía de la comunidad. Y ese quiebre de la economía de la comunidad puede traducir en la ruptura de una comunidad y uno está rompiendo en definitiva una cultura. Entonces la pregunta a nivel quizás social o moral será preguntarse cuánto uno le es importante el nivel o la característica cultural que pueda tener una comunidad. Acá la propiedad de la superficie es distinta a la del subsuelo. Acá el subsuelo es público, es de todos nosotros. Recursos de litio es de todo el pueblo argentino. Sí, pero los explotan no pocos. El tema es que hay una ley de concesiones y eso significa esto, ¿no? El primero que llega, descubre, denuncia, no importa el propietario de la superficie. Y el juzgado de minas ya te lo adjudica. O sea, si vos decís, ese litio es mío... Claro, haces los papeles y listo. Un muestreo de que sí hay litio, lo denuncia y es tuyo. En el año 1980 el Código de Minería de la dictadura es el que habilita a la inversión internacional de las mega mineras. Y lo más importante, ingresa el litio como mineral concesible. ¿Qué es lo que pasa en los años 90? Todas esas concesiones, ese sistema concesional que tenía Argentina, que tenía algunas reglamentaciones, en los años 90 lo modifican completamente, dirigido por el Banco Mundial, PASMA.
Proyecto de asistencia técnica para el desarrollo del sector minero argentino. PASMA. Años 96-2000 lo llevan a cabo después de este trabajo, en el marco de lo que el Banco Mundial llamaba una estrategia minera para América Latina. El Banco Mundial consideraba que una vez más América Latina, al igual que en el siglo XIX, debía insertarse en el mundo como productora de materia prima, especialmente de minería. Tanto en Chile como en Bolivia, el Banco Mundial proponía reformas de los sistemas mineros. Reformas, readaptarlos a los nuevos desafíos de las inversiones, de las megacorporaciones. En Argentina, no. En Argentina el proyecto PASMA, uno los ve en el informe, dice claramente, Argentina no puede reformar su sistema minero, lo tiene que eliminar y cambiarlo radicalmente. Claro, porque todo el sector minero había sido creado en torno a estas empresas estatales y sobre todo a la cuestión de la seguridad y el desarrollo nacional. Entonces no eran empresas estrictamente mineras. Por ejemplo, el servicio de geología no era un servicio de geología minero, era un servicio de geología. Y dicen claramente, tenemos que rediseñar todo el sistema institucional y legal de cero al servicio de la inversión privada minera. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y termina el informe acá en el PASMA diciendo fue el caso más exitoso de la región. Porque terminamos con eliminando fabricaciones militares completamente, terminamos con la Ley de Inversiones Mineras del año 1993, que es la que ofrece mayores garantías, exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años, limita las regalías al 3%, no hay ninguna capacidad de fiscalización en manos del Estado y demás. Y el Código Minera no tiene ningún artículo sobre recursos estratégicos hoy por hoy. No lo tiene, cosa que no pasa ni en Chile, ni en México, ni en Brasil. Una de las recomendaciones principales que hizo el Banco Mundial fue hacer la provincialización. Y el Banco Mundial detectó, eso no proponía hacerlo ni en Chile ni en Bolivia. Después de haber estudiado a fondo el caso argentino, definió que para poder implementar las inversiones de las grandes corporaciones mineras transnacionales, era necesario desarticular estas empresas nacionales y avanzar hacia la provincialización. Cuando hablamos de sistema nacional o provincializado, que es la vieja discusión si somos unitarios o federales, ¿no? En realidad, para los beneficios de la empresa minera, la ley de inversiones mineras es una ley nacional. En ese caso somos unitarios, porque la ley de inversiones mineras le da exenciones impositivas, beneficios y demás en todo el territorio nacional y limita incluso las regalías provinciales. Las limita. Ningún gobierno puede cobrarle más regalías de lo que dice la ley. Puede cobrarle menos, eso sí, pero no más. Más del 3%, quitándole el boca a mina, o sea que es un 2%, 2,5%. A nivel de beneficios de empresas, es el territorio nacional. A nivel de controles y de soberanía, provincializaron los controles ambientales, la asignación de la concesión, la administración, la policía, todo eso es provincial. Que no tienen recursos. Ahora, los beneficios de las empresas sí son a nivel nacional porque tampoco la empresa quiere quedar supeditada a un gobernador que el día de mañana decide subir los impuestos 10% o apropiarse de la mina. No, ahí la ley cubre los intereses en todo el territorio nacional. ¿Podría usted explicarnos qué tipo de afectación sufren esos recursos? Sí, está acompañada la demanda, un informe del INTA que explica que este sistema de Salinas Grandes es un ecosistema frágil. Estas comunidades que van a la corte, que son 33 comunidades, con 2 cuestiones. Una diciendo, tenemos información que se va a explorar el litio y queremos que se cumpla el derecho de consulta. La posibilidad de que se transmitan las aguas dulces y se mezclen con las saladas significaría en poco tiempo la pérdida del salar. La pérdida del salar significa la pérdida de esta cultura andina que es anterior a la conquista española. Asiste también en ese momento el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy. Por supuesto, afirma en ese momento de que no había todavía proyectos de litio en Salinas Grandes. Eso afirma el fiscal. En la zona de Salinas Grandes que presenta la demanda, esta comunidad o estas 33 comunidades, ¿hay exploración de litio? No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona que se denuncia la demanda.
Hablo de la laguna de Guayatayop y Salinas Grandes. No existe. Sí hay tareas de exploración en la zona del oeste de Susques, que es alejada de la zona que se denuncia en la demanda, como Guayatayop y Salinas Grandes. Una pregunta más, que el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha manifestado en diciembre del 2011 su preocupación por las consecuencias negativas de la explotación de litio en las Salinas Grandes, en el ambiente, en el acceso al agua, en la falta de participación. Concretamente se están refiriendo a una actividad inconsulta de una empresa. Fue una actividad no autorizada por el gobierno ni estaba en conocimiento del gobierno de Jujuy. Por esa razón no hubo consulta ni participación, porque simplemente desconocíamos el hecho. ¿Y ustedes internamente en la provincia qué han peticionado al gobierno? Que se cumpla con este derecho de consulta. Sí, pero en concreto, ¿en qué consistiría? ¿Participación en la decisión, en si se explota o no se explota, o en que si se explote? Aparentemente no habría una oposición a la explotación, sino que quieren, no sé, una explotación limpia, una explotación en determinadas condiciones. En concreto, no se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental. No se está solicitando. Se está solicitando el ejercicio de un derecho indígena. La consulta pareciera que no tendría que ver, pero habla de la participación de las comunidades en estos ámbitos. Entonces, cuando una comunidad pide el derecho de consulta, está diciendo: yo quiero saber cómo usted va a hacer determinado proyecto. Por eso, cuando hablamos del derecho de consulta, tiene que ser previa, tiene que ser libre y tiene que ser informado. Un derecho propio indígena, establecido y desarrollado por la Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte. Sí, a ver, pero concrétemelo un poco en los actos concretos que se esperan de la provincia o que se esperan de esta Corte, inclusive. ¿Qué se espera de la sentencia? Que una comunidad pretenda la participación no solamente traduce una exigencia de la comunidad, sino también de que está sucediendo algo. Una parte de la sociedad está diciendo: no me están haciendo participar. La participación es elemental para cualquier persona, llámese derecho humano fundamental que tenga, en la decisión que tenga de su vida. ¿Por qué? Porque si uno no puede decidir sobre su vida, y bueno, estamos bastante complicados. Está previsto un mecanismo de control, que estamos en trámite de implementación. Perdón, no le oigo. ¿Está previsto? El trámite de control que está por implementarse. Está por implementarse. O sea, ustedes proyectan implementar mejores procedimientos. Está legislado, exactamente, y se prevé que en los próximos días convenio con Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia, los municipios y comisiones y la propia comunidad. Cuando usted dice "y las propias comunidades", ¿a cuáles se refieren? Porque acá parece que el problema es entre que hay unas comunidades consultadas y otras no consultadas. ¿Puede ser así? Es que no hubo consulta porque no hubo permiso de exploración y de explotación de litio en la zona. El fiscal de Estado contestaba las preguntas no de las salinas, sino confundía con el doble sentido, donde estaban haciendo ya la explotación y no lo que eran las salinas. La futura explotación de litio en la zona de Susques, estos emprendimientos gozan de plena licencia social. Y están aquí presentes en esta audiencia justamente las comunidades aborígenes de la zona de Susques, que van a dar testimonio seguidamente. O sea, acá hubo aparentemente una consulta a las comunidades. ¿Y después qué participación tiene la comunidad? ¿Un porcentaje, trabajo? Hay una resolución de la Dirección de Minería que otorga la concesión, le recomienda a la empresa un contacto periódico con la comunidad para ver su desarrollo e informarlo a la dirección. Le marca la prioridad de contratar gente de la zona del lugar y en esas condiciones, digamos, se hace entrega de la concesión. ¿Y la provincia controla que se cumplan esos requisitos? Se controla porque si hay alguna denuncia la verifica. O sea, se controla a través de que exista o no denuncia. Sí. El desarrollo de esa audiencia, la provincia de Jujuy va con comunidades de Susques. Excelentísima Corte, agradezco que nos permitan expresarnos. Nuestra actividad económica siempre ha sido de supervivencia. La agricultura es prácticamente nula, la ganadería se ha ido deteriorando progresivamente. ¿Por qué? Por las sequías. La actividad minera estuvo presente desde siempre.
Antes del 2004 y hasta hace poco, la gente emigraba hacia las ciudades, engrosar las villas miserias. Nosotros no queremos irnos de nuestras tierras, porque si sigue la sequía, al no haber agricultura, ¿de qué vamos a vivir? Con comunidades que habían aceptado la producción de litio en el Salar de Olaroz, en otra cuenca, pero era con el objeto, digamos, de amplificar la discusión, si se quiere, y decir, bueno, hay comunidades que no quieren y hay comunidades que sí quieren. Yo quiero seguir viviendo en mi pueblo y muchas de las comunidades que aquí me acompañan decimos sí a la minería en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en nuestro territorio, pero una puna mejor, más desarrollada, con mayores servicios. Eso es lo que nosotros queremos. Respetamos a nuestros hermanos, su manera de vivir. Si no quieren el litio, si no quieren a la minería, nosotros los respetamos. Pero también queremos que se nos respete nuestra decisión. Hoy con esto, nosotros, desgraciadamente, somos marcados. Somos llamados traidores que vendemos a nuestra patria, que vendemos a nuestros hermanos. No es así. Nosotros únicamente queremos seguir habitando en nuestro territorio del que somos parte. Muchísimas gracias y buenas tardes. Dice que no hay actualmente hay pedidos, pero no hay ninguna decisión. ¿Es probable que se tome alguna decisión siendo un recurso estratégico y pedidos? En la zona del Susques, así es, y es por eso que hay exploración y está a evaluación del comité de expertos. ¿Y en la zona donde viven las comunidades que constituyen la parte actora? No. No hay ninguna clase, ni exploración, ni explotación. Ni va a haber en el periodo cercano, no hay ninguna expectativa sobre eso. Los informes científicos que tenemos auguran una magra posibilidad que eso pueda ocurrir. La Corte finalmente, luego de un año, se declara incompetente y dice que vuelva hacia los estados provinciales, tanto de Salta y de Jujuy. Tuvo un efecto muy importante porque se paró. Se fueron las empresas ya habían entrado, ya estaban haciendo pozos y tuvo que levantar. Y eso levantó en un mes, ya no estaban más las empresas. La preparación de la demanda y la organización que tuvieron las propias comunidades permitió preservar el territorio. Y por otro lado, han seguido sucediendo cosas. La provincia cambia su signo político, asume el nuevo gobernador. Anunciar con toda claridad que la ciudadanía de Jujuy ha decidido un cambio. En primer lugar, agradecerle al pueblo de Jujuy. Las comunidades elaborado un protocolo de consulta que se llama Cachiyupi. ¿Qué es lo que tiene este documento? Tiene la historia de las comunidades, el vivir de las comunidades, lo que tenemos, los recursos naturales. El Cachiyupi es un derecho llevado a la práctica concreta, que es que así de esta forma se tiene que realizar la consulta. El tema de la demanda, y veníamos armando el Cachiyupi. Veníamos tema de la consulta, y el gobierno en un momento dice que nos va a aprobar el protocolo de consulta que ya hemos hecho nosotros, que el gobierno lo apruebe y que nos dé para ejecutar en la cuenca. Era un golazo, estábamos contentos todos. Hasta el momento no sucedió, ya vamos a entrar ahora en el mes de diciembre en el segundo mandato de este gobierno. Pero eso era una pantalla. Por otro lado, el gobierno estaba trabajando de otra manera. Lo que sí ha sucedido es que se aprobó un proyecto de exploración de litio en Salinas Grandes, que es esta mina Guayatayoc, que sucedió la aprobación en octubre del año pasado, y la empresa minera empezó con su proyecto de obra. Ya había mandado una empresa que entre en Quebra Leña, y ahí dijimos, bueno, no es así. Y nosotros, ¿dónde estamos? No hemos sido consultados, no sabemos nada de esto, ya está la empresa llegando, ya está trabajando ahí. Se tiene que ir. Hicimos una movida en Jujuy. Los que viven en Jujuy ni se han enterado de lo que pasa en la Salina. Los que viven en la ciudad. Ah, no, qué bonita, una maravilla, sale. Pero no están metiendo el litio por el otro lado. Que había que empezar a estudiar los sistemas para opinar. Y este señor que hacía firmaba las concesiones para que empiecen a funcionar estas empresas
que extraen millones de litros de agua desde la mañana hasta la noche. Construyen un pozo, estaba previsto construir 3 más. Abarcaba el proyecto minero 3 comunidades, Rinconadilla, Quebraleña y San Miguel de Colorado. Obtiene la autorización de Quebraleña y empieza la exploración en el mes de febrero. El chango que estaba ahí manejando las máquinas dice, a mí me contrataron para hacer pozo, pero usted sabía que este está dentro de la comunidad, ¿cómo es? No, yo no sé nada, a mí me contrataron para hacer pozo, yo tengo que hacer pozo, termino y me voy. Vamos, en ese trajín se hace la asamblea, las comunidades que estaban en la ruta, ya cortando, y se le dice no. No directamente, no al litio, no a la consulta. Los referentes de los distintos pueblos intimaron a una empresa que realizaba tareas de exploración a abandonar el lugar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestras consultas y no sé cómo la autorizó el gobierno. Cuando llegamos allá, en la laguna de Guayatayo nos mandó la policía. Y yo me enfrenté, no tuve miedo. Y le dije, ¿cuál es el delito que estoy cometiendo? ¿Por qué me mandó el gobernador? Le dije. Y nada, lo único que nosotros estamos en la ruta provincial. Después cuando están para adentro ya nosotros no vemos nada. Dijo, bueno. Y salimos a sacar las empresas y estaban los policías también ahí. Y ustedes como dijeron esto y ahora están aquí, le dije. Ustedes no están defendiendo a nosotros, le dije. Yo te pago para que me defiendas, para que me cuides. No te pago para que vengas a defender a un empresario, le dije. Así le dije así viene hablando en su cara. Lo que vienen las empresas destruyen todo y ya que hay ser vivo, justo estaban los flamencos al frente. ¿Cómo dicen que no hay nada si ahí están los flamencos? Si ellos son un ser vivo y tienen derecho de vivir como nosotros. Nosotros estamos haciendo lo correcto porque no vinieron, no nos consultaron, no entraron a nuestra casa. No como nosotros respetamos para entrar en su casa. Así, y bueno, y tenía que ir con la policía al lado y más el de minería, el secretario, el más alto jefe de minería. Con él muy discutiendo y llevé caminando hasta llegar a donde estaban las empresas con el pozo. Ya se va a retirar la empresa y bueno, hasta que se retiró la empresa le hemos dejado de molestar. Soy la primera que voy a dar a la cara. Le voy a decir que ustedes no pueden entrar aquí porque es nuestro territorio y este es el futuro de todos. No me da miedo lo que me haga a mí el gobierno o los policías que llegan, ¿no? No me da miedo, yo no tengo miedo a nadie. Y encima los jóvenes también me tratan de esa manera. Y bueno, y lo voy a seguir haciendo. Por eso, como digo, ahora sí soy presidenta, pero aunque no lo sea, pero yo estoy en la lucha. Reafirmamos la autodeterminación y el rechazo total y definitivo de todo emprendimiento de megaminería, litio y otros minerales. También la nulidad de todo pedimento minero en toda la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayo. Lo que hoy están diciendo las comunidades es no han respetado nuestra forma de participación, hoy no queremos que ingresen de esta forma. Y eso es lo que está claro y lo dicen ellos. Ha sido una decisión tomada por ellos, una decisión asamblearia en donde ellos manifiestan eso. Que no vea el mundo entero que nosotros estamos en resistencia de las empresas litieras, de las extranjeras, de los gobiernos, de nuestro gobierno provincial y nacional. Argentina junto con Chile y Bolivia conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Sin embargo, las multinacionales prefieren asentarse en la nación argentina porque allí solo pagan el 3% de regalías y no tienen ninguna restricción ni control sobre la exportación minera. ¿Son empresas americanas las que tienen litio en Argentina y Chile, las que manejan? Básicamente sí. Acá es la FMC Lithium Corporation, en Jujuy es Orocobre, Toyota, Japón, un socio Ni se sabe de Estados esto. Unidos.
aunque sean minerales que dejan mucha ganancia, no genera infraestructura alrededor. Claro. Si la política no se mete... Hay que pensar la soberanía tecnológica, industrial, pero en términos regionales. Los conflictos socioambientales que empezaron a surgir en Jujuy y en Salta hicieron que de alguna manera también emergiera el litio en el marco de las problemáticas en Argentina. Como surge el conflicto, va la ciencia social a investigarlo. Yo no digo que no haya que hacerlo, por supuesto que lo celebro, pero hay que ser conscientes de a quién le sirven esos trabajos y a quién los dirige. La FMC Lithium Corporation estuvo radicada en Catamarca desde el año 93. Si uno analiza su desarrollo y su trayectoria en Catamarca, tuvo varios motivos de cuestionamiento por el consumo del agua, por el trato que tenía con los pobladores locales, pero como no hay una comunidad indígena campesino organizada y con identidad campesino-indígena organizada, como no hay esa organización, que son productos históricos, puede darse de manera distinta en Bolivia, en Chile y en Argentina, son muy distintos. En Bolivia las comunidades indígenas campesinas fueron por todo, fueron por el Estado. En el caso de Jujuy y Salta, empezaron como reclamo más bien de exigencia de participación. En Catamarca no es que no haya problemas ambientales, es que no hay conflicto. En Catamarca no hubo conflicto, a pesar de que ya hay 20 años de explotación. Y cualquier discusión sobre el desarrollo sustentable y la explotación del litio tendremos que estar mirando ahí. Si ya hay 20 años de explotación, se instaló la empresa, el marco legal no cambió, los resultados no pueden ser distintos. Ni para la contaminación ambiental, ni tampoco para el desarrollo tecnológico. Por ahora, las condiciones en Argentina siguen siendo exactamente las mismas. Y las que le impuso Jujuy con la empresa GEMSE no son distintas de las que le impuso el gobierno de Catamarca a la FMC Lithium Corporation. Va a haber contaminación y no va a haber baterías, si no cambiamos el marco legal, jurídico, político. Porque ya tenemos la experiencia de la FMC. 20 años. Es suficiente 2 décadas como para saber qué va a pasar. Y en ciencia sabemos que si las condiciones no se cambian, el resultado es el mismo. ¿No? Eso es el ABC del análisis. Era mucha el agua que corría. Ahora en verano sí, pero es el agua que junta de la lluvia nada más. No es nada como era antes, el agua permanente que sabía correr con el arroyo hasta abajo. Ahora no, solo es a manguera nada más. Alto era. Así a esta altura, sí. Nada, que no era necesario que las llamas estén viniendo hasta acá, sino hasta la dirección de la casa y ya tomaban y se volvían para abajo. Ahora no, sí o sí tienen que llegar hasta aquí arriba. Y por lo que dice mi papá, que utilizan mucha agua allá atrás en la minera. Y bueno, por eso. Y la pacha es algo que nosotros respetamos, es decir, la madre tierra, digamos. Seguro se molesta porque le tocan, gastan todo el agua, aquí, cual no llega aquí casi, estaba mucho la sequía del agua. Sí, seguro se molesta la madre tierra. Y el tema litio, digamos, es un tema bueno y malo, como digo siempre, ¿no? Comenzó hace 8 o 9 años atrás, en donde se habían muchas reuniones, consultas,
y de todo. Sí, eso hubo, pero hubo un acuerdo que jamás, digamos, y cada vez más lejano el acuerdo, digamos, cuando las empresas, digamos, se están posicionando más, nos están dejando más al aire a nosotros, digamos, como pueblos, ¿no? Yo lo voy dibujando acá en este cuadrito, no sé si te puedo dibujar algo. Esto es el salar Olaroz Cauchari. Por acá tenemos la ruta 52, la que se va a Chile por el asfalto. El proyecto de Sales de Jujuy estaría por aquí más o menos. El proyecto de Exar estaría por acá. Esto es una serranilla y esta otra serranilla. ¿Entendés? Todas las aguas de acá caen acá. De acá, tanto como de acá, tanto como de acá. Lo tomaron a Olaroz, chico, como parte directa con la empresa, digamos, arreglos directos con la empresa, ¿visto? Tendrían que haber tomado toda esta cuenca, digamos, por el mismo lado, digamos, ¿no? Las empresas tratan de ver la manera, digamos, o ver las fisuras que hay entre comunidades porque arreglan con una comunidad, después con otra comunidad y eso, por ahí. Se está desarmando ese acuerdo que había, ¿me entiendes? Eso. Estamos hablando que somos, digamos, de una cultura atacameña y no, lo que duele es que, digamos, que estamos en la misma cuenca acá y esta gente abandonada, mientras otros hacen plata acá, ¿me entiendes? Está bien, digamos, yo también comprendo, ¿me entiendes? El trabajo, ¿me entiendes? Porque nosotros también parte de esto, digamos, de mi negocio también, ¿me entendés? Viene de ahí. Estoy muy claro en eso. Lo que pasa es que la minería ya está dada en Susques. No podemos decir no. ¿Me entiendes? Eso era antes de pensarlo. Yo no te puedo decir sí o no, pero ya está dada. Si no, digamos, en el camino hay que arreglar, digamos, como decían los abuelos, hay que arreglar las cargas. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Me entiendes? Cuando esto se acabe, cuando esto se vaya. ¿Qué van a hacer nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué van a hacer? ¿Me entiendes? Cuando ya no haya nada. Porque calculo que el salar, por ejemplo, Olaroz Cauchari, va a quedar marrón. Porque mi abuelo me decía, acá el salar se llena de agua, es un espejo y vuelve a llover. Y ya no tenés más espejo para que vuelva a llover. ¿Me entiendes? Ese por ahí el dolor que da, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a lo que viene atrás? Ese es el tema. ¿Qué le vamos a dejar?